Vamos a ver si puedo prender mi cámara para que no se duerman jóvenes. Vamos a ver si, yo creo que sí está funcionando. Con fe nomás. Vale, vamos a verlo de una vez. Es que a veces algo le pasa. Ah, ya, ahí estamos. Listo. Bien, jóvenes, hoy día nos toca trabajar lo que es el adverbio, la preposición y la conjunción, que vienen a ser estas tres categorías gramaticales que nos faltaban. Ya hemos trabajado las anteriores, que viene a ser el sustantivo, que viene a ser los determinantes, que vienen a ser los adjetivos, el verbo. Y con estas tres categorías gramaticales más, vamos a concluir todas las categorías gramaticales. Luego, la siguiente semana nos tocará ver lo que corresponde ya a la oración. Entonces veremos sujeto, predicado. Y a partir de la siguiente semana será como revisar todo lo que ya hemos visto, solo que desde otra perspectiva. Volveremos a ver frase nominal, bueno, lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo, pero volveremos a ver frase nominal específicamente en la función sujeto y volveremos a ver la frase verbal, pero ya desde la perspectiva de predicado, ¿no? Entonces, vamos a volver a ver las estructuras que ya hemos trabajado, pero específicamente desde ciertas funciones que involucran a la oración y sus partes. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a ver estas tres categorías gramaticales más para concluir con las categorías gramaticales y empezar a ver ya como un todo, ¿no? Respecto a la oración. A ver, vamos a ver entonces. ¿Dónde hago clic? Por acá. Ya. He dejado una hojita en blanco por si acaso para garabatear por ahí. ¿Ok? Bien, cuando hablamos del adverbio y de la preposición y de la conjunción, vamos a ver que estas tres categorías gramaticales van a tener algo en común, que viene a ser desde la definición o el criterio morfológico que se van a considerar palabras invariables. ¿Qué quiere decir? Pues su nombre lo dice, que no van a variar, no van a flexionarse ni en género ni en número, que no van a cambiar. Entonces, cuando hablamos de estas tres categorías gramaticales, vamos a recordar que según el criterio morfológico, son palabras que no varían, que no cambian y se clasifican como un tipo de palabras denominado invariable. Entonces, el adverbio, además de las otras que también vamos a ver, morfológicamente se va a decir que es una palabra invariable. ¿Ok? Vamos a escribir por acá. Dice aquí, Julio está medio preocupado. Sucede que a veces cuando hemos utilizado este adverbio medio, en realidad nosotros a veces hemos tenido la tendencia de decir media, si es que hablásemos de Julia de pronto, ¿no? Tenemos Julia y dudamos, ¿no? Porque decimos, está media preocupada, ¿no? Y sucede que en realidad la expresión apropiada es medio. ¿Por qué? Porque es un adverbio y siendo un adverbio, pues no tiene flexión, no cambia, no varía, no se modifica. Entonces, cuando a veces nos dan ejercicios donde dice, según el dialecto estándar, ¿no? Indique la opción correcta. Entonces, hay que tener en cuenta que esta es la expresión correcta. Medio. Ese es el adverbio. Medio. Y no cambia, no se flexiona. ¿Ok? A pesar de que tuviéramos una Julia, María, etcétera, ¿no? Y lo que sucede es que cuando decimos medio preocupado, preocupado es un adjetivo y en realidad si hubiese dicho Julia está medio, aquí lo correcto sería preocupada. Entonces es como que nosotros quisiéramos darle esa parte de concordancia, ¿no? Como se establece en la frase nominal cuando concordamos al sustantivo, tanto con el determinante como con el adjetivo. Pero en este caso no, no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque esta no es una frase nominal. Medio preocupado no es una frase nominal, sino es una frase adjetival. Y bueno, veremos más adelante, pero por ejemplo, cuando hablamos de frase adjetival, por ejemplo, si decimos mm, alegre, ¿no? Y tenemos un adjetivo, obviamente, ¿no? Aquí. Y queremos de repente añadirle un modificador directo, el modificador directo del adjetivo va a ser un adverbio.
esa construcción de adverbio más adjetivo se le va a denominar pues una frase de tipo adjetival. Entonces el adverbio que puedo añadirle de repente es muy, quizá, muy alegre. Entonces ahí lo que vamos a tener es una frase adjetival. Y en una frase adjetival, el núcleo obviamente va a ser un adjetivo, mientras que el modificador directo es un adverbio. Entonces no es una frase nominal. En ese sentido no podemos darle el mismo tratamiento. ¿Se dan cuenta? Núcleo, adjetivo y modificador directo, adverbio. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. A veces uno piensa que frase nominal y todas las demás frases van a tener un elemento similar, ¿no? Cuando tenemos el núcleo sustantivo y le añadimos pues los modificadores directos, ¿no? En esa frase nominal, si tuviéramos un sustantivo que serían niños, de repente, entonces los elementos que acompañan, que en este caso son los determinantes, y son los adjetivos, los modificadores directos, la frase nominal sí exige establecer una concordancia. Entonces, si yo tengo el sustantivo niños, entonces el determinante que coloque tiene que concordar con niños. El adjetivo que coloque, dentro de lo posible, tiene que establecer concordancia con niños. Entonces, si digo, por ejemplo, no sé, aquellos, vamos a poner aquí, aquellos niños, y digo, lindos. Entonces, en una frase nominal sí exige la concordancia. ¿De qué? Tal como ven acá. Niños o género, número. Niños, género, número. Lindos, género, número. Ahí sí yo puedo reconocer y además es necesario y me exigen establecer esa concordancia que se va a dar tanto los determinantes como los adjetivos con el núcleo de la FM. ¿Se dan cuenta? En cambio, en una frase adjetival, lo que va a establecerse como un núcleo, obviamente es un adjetivo, y aquí el elemento que va a acompañar ese adjetivo es un adverbio, y el adverbio es invariable. Así es que no me pueden exigir concordancia, porque aquí tengo una categoría gramatical en la frase adjetival que no me permite realizar esa concordancia. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. ¿Por qué? Porque no es parte de su ser variar. ¿Por qué? Porque es una palabra invariable. ¿Listo? Entonces a veces uno se confunde por eso, ¿no? Porque la frase nominal sí me exige concordancia y cuando establezco, construyo una frase adjetival, entonces tengo la necesidad como que, oye, también se puede establecer concordancia y de repente queremos cambiar al adverbio y pues eso no es lo que corresponde. ¿Listo? Para hacer esa aclaración nada más y continuar. Ya está. A ver, ¿qué más dice acá? Nunca mencionó lo sucedido. Correcto. Es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir? Que no recibe flexión. Ahí está. No recibe flexión. Vamos a poner acá palabra del adverbio invariable. Para recordarlo. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen del adverbio? A ver. Nos dicen que sintácticamente modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Entonces, las funciones del adverbio son esas tres. Modificar a un verbo, modificar a un adjetivo, que es justo lo que vamos a ver ahorita, y modificar a otro adverbio. Ahí es que vamos a encontrar al adverbio, en esas tres funciones. No hay otra, no hay otra. Dice acá, a ver, respondió rápidamente. Luz es medio nerviosa, ¿ya? Llegó tan temprano a la reunión. ¿Listo? Entonces vemos cómo modifica verbo, vemos cómo modifica adjetivo y vemos cómo modifica a otro adverbio. ¿Listo? Esas van a ser parte de sus tres funciones sintácticas, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Ahora vamos a ver acá si escribimos algo más. Aquí habíamos visto una de ellas, que era, por ejemplo, ser, dice acá, modificador de adjetivo, ¿no? ¿Dentro de qué? De una frase adjetival.
Si hubiéramos tenido modificación de verbo, pues como los que hemos visto ahí, diríamos, vamos a ver, ¿cómo sería? Modificador directo de verbo, ¿no? En este caso podríamos decir como modificador de verbo, podríamos decir, no sé, llegó temprano. Ya está, llegó temprano. Listo. Entonces, esta palabra temprano lo que hace es modificar de forma directa al verbo. Ahí está, modificador de verbo. Pero me dice que también puede ser modificador directo de otro adverbio. ¿Cómo sería eso? En una, vamos a poner acá, frase adverbial. ¿Cómo modifico un adverbio a otro adverbio? En una frase adverbial. ¿Listo? Ahora, de repente no quiero decir solamente temprano, sino de repente voy a decir, pues, llegó muy temprano. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Temprano es un adverbio, muy es otro adverbio. Ahí está mi frase adverbial, donde una funciona como núcleo y la otra funciona como modificador directo de ese núcleo adverbial. Y ahí encuentro a mi frase adverbial. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí voy a encontrar al adverbio cumpliendo alguna de esas funciones. Modificar a un adjetivo como muy alegre, modificar a un verbo como llegó temprano, o modificar a otro adverbio como muy temprano, ¿cierto? Ahora, si quisiéramos ver en realidad cuál es la función del adverbio así de forma general, ¿no? Porque eso es como detalle, pero de forma general, cada vez que me hablen de un adverbio, ya yo sé, modificador directo de adjetivo, modificador directo de adverbio, modificador directo de verbo, ya, yo sé. Pero a nivel de oración, el adverbio cumple una función. A nivel de oración, si hablamos de su función, no sé, pues principal, por la que se le conoce, genérica de pronto, entonces el adverbio cumple una función específica y es ser circunstancial. Es ser circunstancial, nos va a expresar ser complemento de circunstancia, como acá, dice acá. Llegó temprano. Cuando modifica el verbo, ¿no? Que va a ser una de sus funciones, digamos, la principal, su función sintáctica, temprano, ¿cómo que funciona? Como circunstancial. Ah, entonces cuando yo encuentre ahí, ¿no? Modificando a verbo, entonces, ¿qué va a ser su función? Circunstancial. ¿Se dan cuenta? En otros casos va a depender, porque cuando modifica un adjetivo, la frase adjetival cumple diversas funciones. El adjetivo vimos que cumplía función de modificador directo de nombre, cumplía función de complemento atributo y cumplía función de complemento predicativo. ¿Por qué? Porque aquí el protagonista en la frase adjetival no es el adverbio, sino es el adjetivo. Y entonces las funciones que va a cumplir en esa frase adjetiva no son por parte del adverbio, sino son por parte del adjetivo. Por eso es que aquí el adverbio lo único que hace en la frase adjetival es acompañar al adjetivo, modificarlo de forma directa, nada más. En cambio, cuando estamos frente a una frase adverbial, ¿no? Como muy temprano, el protagonista, ¿quién es? El adverbio. Y el adverbio como tal, ¿qué hace? Modifica verbo. ¿Y el adverbio que expresa? El adverbio va a expresar, ahora veremos, valores de tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda, etcétera. ¿Y como qué van a funcionar? Como circunstanciales, ¿no? Como circunstanciales. A nivel de oración, ¿qué función va a tener? Circunstancial, de tiempo, de lugar, de modo, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, cuando nos digan adverbio, ya sé específicamente qué funciones cumple, específicamente a quiénes modifica, a un adjetivo, a un verbo, a otro adverbio. Pero si me hablan a nivel de oración, el adverbio, ¿qué hace? Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es de que su función
es de circunstancia, un complemento de circunstancia. ¿Ok? Ya, avancemos para no en el tiempo. A ver, modifica el verbo, el adjetivo y otro adverbio. Sí, es cierto, estamos bien. Modifica verbo, modifica adjetivo y modifica a otro adverbio. ¿Está? Ahora, sintácticamente, ¿no? Sintácticamente digo, semánticamente, ¿no? ¿Qué va a expresar el adverbio? Expresará ideas. ¿Ideas de qué? Lo que decíamos, de tiempo. Por eso es circunstancial, tiempo. ¿Ideas de qué? De lugar. Por eso será circunstancial de lugar. ¿Ideas de qué? Cantidad. Por eso será circunstancial de cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor semántico del adverbio nos va a ayudar a identificar el complemento de qué es lo que tiene a nivel de oración. A nivel de oración. Pero sucede que a veces el adverbio se sataniza mucho, porque uno dice, "Señorita, pero yo me confundo, pues, porque hay otras estructuras que también expresan tiempo, y entonces me pierdo. Y entonces como que no sé, ¿no? ¿No? De pronto. Y sí, pues existen otras estructuras, construcciones que expresan tiempo, que expresan lugar, que expresan modo. Y entonces yo digo, entonces, ¿cómo voy a reconocer el adverbio si hay otras estructuras que también expresan lo mismo? Pero ojo, que de esas otras estructuras no es su naturaleza. En cambio, del adverbio sí. Por eso es que con una sola palabra usted puede expresar tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación, duda, con una sola palabra. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del adverbio, es su esencia como adverbio, su esencia semántica. ¿Cómo sería eso? Ahora vamos a ver, porque a veces uno necesita un poco más de lo tangible. ¿No? Vamos a ahorrar por aquí. Mire. Y sí es cierto, claro, uno puede confundirse, claro que sí. Miren, si decimos, por ejemplo, viaja, vamos a poner, viaja mañana, versus viaja en la mañana. Hay una diferencia semántica, sí, porque uno dice mañana, pero puede ser mañana en cualquier momento del día, y uno dice en la mañana porque especifica antes del meridiano, pues no antes de las 12 quizá. Pero si hablamos en base a funciones y decimos qué función cumple esta palabra frente a qué función cumple esta frase. Y bueno, en ambos casos coincidiremos que cumple función de circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Entonces, más allá de su especificación semántica, ¿no? Espérense que mi gato se está peleando con otro gato. Cami. Y Cami. Dale, 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 dale. Ahí, ahí, ahí. Lo siento, es que a veces se mete el gato de la vecina, no sé, le gusta estar en mi casa, ¿no? Se mete la gata de la vecina y entonces mi gato, que es territorial, dice, ¿qué haces acá? Y se comienza a pelear, que había dejado la puerta abierta. Ok, ya. A ver, veamos acá. Entonces, más allá de la especificación semántica de mañana todo el día y mañana en la mañana, si nos vamos a funciones, diremos que mañana es circunstancial del tiempo y diremos que en la mañana es circunstancial del tiempo. Ya está. ¿Mm? Pero si es que hablamos en base a categorías gramaticales, ¿qué vamos a ver? Que, por ejemplo, cuando decimos
mañana, que involucra tiempo, ya lo sabemos, que funciona como circunstancial de tiempo, ya lo sabemos, reconoceremos que mañana pues es un adverbio. Y entonces como tal, sí, es una categoría gramatical que expresa tiempo y no necesita más. Puedo utilizar una sola palabra, aunque también podría utilizar una locución, pero puedo utilizar una sola palabra porque es su naturaleza. En cambio, si observamos la otra expresión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, en preposición, la determinante. Mañana, que en este contexto al lado del artículo funciona como sustantivo o como nombre. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si tenemos un determinante con un sustantivo, esto es una FN. Y si tenemos una preposición más una FN, esto es una frase preposicional. Y entonces es cierto, podemos encontrar que cierta estructura o ciertas estructuras pueden también tener un valor de tiempo y pueden también funcionar como circunstancial de tiempo. Pero se dan cuenta que son tres categorías gramaticales, ¿no? Diferentes, obviamente, ¿no? Que se confabulan, que se unen para expresar tiempo y para funcionar como circunstancial de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito de tres palabras, de tres lexemas o de tres categorías gramaticales? Porque no es su naturaleza. ¿Por qué? Porque no es naturaleza de la preposición expresar tiempo, porque la preposición tiene un significado contextual. No es naturaleza del determinante expresar tiempo, para nada. Puede expresar posesión, puede expresar espacio, distancia, puede expresar cantidad, pero tiempo no. El sustantivo no es su naturaleza expresar tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces sí podríamos confundirnos porque veremos que las frases preposicionales pueden expresar también valor similar, pero dense cuenta que es una construcción de tres categorías gramaticales, ¿no? En cambio, el adverbio no necesita eso. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando uno dice, el adverbio expresa tiempo, dice, no, sí, pero hay otra cosa que expresa tiempo, por eso me confundo, ¿no? El adverbio expresa lugar, sí, pero hay otra estructura que también expresa lugar, por eso también me confundo. Pero dense cuenta de esa diferencia. Parece que no fuera importante, pero en realidad sí lo es. Entonces, el adverbio, como parte de su naturaleza semántica, tiene estos valores de tiempo, de lugar, de modo, de modo. Por ejemplo, si yo digo, miren, si yo digo, ¿dónde está? Si yo digo acá, lo preparó a mano. No es como que yo voy a preparar un queque, ¿no? Y lo preparo a mano. O sea, no uso la batidora, digamos, ¿no? Antiguamente en mis épocas se usaba la batidora. Mis abuelitos usaban la batidora a veces, ¿no? Pero ya en estas épocas, bueno, aunque es al revés, ¿no? Mis abuelitos preparaban a mano y ya luego usamos la batidora, luego pasó de moda la batidora y luego preparamos a mano otra vez. Ya, pero en fin. Pero digamos que preparó la torta a mano. Entonces, si yo analizo esa estructura a mano, ¿qué voy a decir? Ay, a mano, a mano. Esta estructura a mano tiene una preposición a, ok, preposición, y luego tiene mano, que es un sustantivo, entonces tengo ahí una FN. Y entonces, ¿esto qué cosa es? Una frase preposicional, a mano. Ahora, pero si me preguntan qué valor tiene, digo, lo preparó a mano. Me está expresando cómo lo preparó. Ah, entonces es un circunstancial de modo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Yo podría utilizar una palabra en reemplazo de esa frase preposicional para expresar modo. Sí, porque la naturaleza semántica del adverbio es expresar modo. Ah, entonces en vez de decir lo preparó a mano, podría alternar y decir lo preparó así. Y así es un adverbio de modo. ¿Y como qué funciona ese adverbio de modo? Pues así, circunstancial
de modo. De repente, si yo no digo específicamente que lo hizo a mano, si digo lo preparó así, ¿y así cómo? A mano, pues. Ah, ya. ¿Se dan cuenta? Y entonces tendré suficiente una sola palabra. ¿Por qué? Porque el adverbio en su naturaleza semántica expresa modo. Entonces vemos que tenemos la opción de esa otra posibilidad con una frase preposicional para también poder tener una función de circunstancial, de tiempo, de lugar, de modo, etcétera, ¿no? Pero el adverbio lo tiene en su esencia y basta una sola palabra para expresar modo, lugar, tiempo, afirmación, negación, etcétera. ¿Ok? Ya, listo, volvamos. A ver, ¿qué dice acá? Hoy publicarán los resultados. Tiempo. Permaneció aquí. Lugar desde la pandemia. ¿Listo? Y permaneció aquí, pero aquí en dónde? Ah, en la casa de Pedro. Ah, entonces ¿puedo utilizar una frase preposicional también? Puedo, pero ya sabemos que es toda una construcción. Preposición, determinante, probablemente, sustantivo, es decir, preposición más frase nominal. ¿Se dan cuenta? Permaneció aquí en la casa, en la pandemia, desde la pandemia, pero podría decir también permaneció en la casa de Pedro desde la pandemia. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Listo. A ver, avancemos un poco más. Dice acá. Morfológicamente el adverbio va a poder mostrarse con un solo lexema que involucra su forma simple, ¿no? Con un solo lexema, con una sola palabra. Tenemos derivado, se construye por adjetivo, ¿no? Y el sufijo mente. Recordemos que todas las palabras terminadas en mente que nos presenten en alguna oración son adverbios que han sido construidos a partir de un adjetivo más el sufijo mente. ¿El sufijo mente qué cosa es? Es un sufijo adverbializador. ¿Qué quiere decir? Que convierte otra categoría gramatical, obviamente adjetivo, en un adverbio. Cuando dicen lenta, lentamente, rápida, rápidamente, hábil, hábilmente, cortés, cortésmente. Entonces, cuando le añado este sufijo mente, estoy adverbializando, estoy convirtiendo a otra categoría gramatical en un adverbio. Entonces recuerden eso, cada vez que tengan un mente es un adverbio. ¿Por qué? Porque el mente es un sufijo adverbializador. ¿Ok? Dice, ingresó violentamente. Está trabajando cómodamente. ¿Listo? Y también nos dicen que puede presentarse en forma de locución. Es la expresión fija constituida por varias palabras que cumplen función adverbial. Las locuciones adverbiales no son muy usadas por estas nuevas generaciones y tampoco son muy usadas en Lima. Por lo poco que he podido percibir, he visto que utilizan locuciones adverbiales en provincia bastante, ¿no? Y también las personas mayores, ¿no? O quizá, bueno, las personas mayores porque eran los migrantes, ¿no? O sea, bueno, en todos los años hay migrantes, pero digamos que en los años anteriores han habido grandes olas migratorias desde la sierra por temas de terrorismo, ¿no? O por temas diversos como progreso, ¿no? Buscar un futuro nuevo, qué sé yo. Entonces, esas olas grandes, ¿no? Han traído muchas personas de provincia eh, que utilizaban locuciones adverbiales, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi abuela, yo era chiquita, pues, ¿no? Y mi abuela agarraba y decía, ya, se ayuda a cocinar, ¿no? Entonces te van a dar tu propina, qué sé yo. Y entonces uno quiere hacerlo rápido, pues, ¿no? Para comprarse los dulces, ¿no? O salir a jugar, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces ya, pela las arvejitas, pica las zanahorias, pues, ¿no? Entonces ya, ay, comenzá a pelar las alverjitas, comenzá a picar las zanahorias, pelar con el pelado. Y mi abuela decía, no, 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 así no, así no. Y yo decía, a tontas y a locas no. Y yo decía, ¿me ha dicho tonta la abuela? ¿No? Pero en esas épocas uno no podía responder mucho, ¿ah?
Me ha dicho loca la abuela. Y yo seguía haciendo, pues no, así como que, ¿a qué habrá dicho la abuela? A tontas y a locas no, a tontas y a locas no. Y yo decía, bueno, por el tono de su voz está molesta. Entonces, pero como era pequeñita, pues no entendía muy bien, pero esa expresión la recuerdo muy bien, porque me quedé pensando, ¿qué me ha querido decir? ¿No? Entonces, cuando uno es pequeño no entiende mucho de adverbios, de no refranes, quizás, ¿no? Hasta que trata de racionalizarlos, entenderlos o se los explica. Y entonces, cuando me dijo así no, ahí es que lo entendí. Ah, no quiere que lo haga así. Y yo seguía pensando, ¿y así cómo? Porque yo veía las zanahorias y estaban en cuadraditos, ¿no? Pero no todas salen en cuadraditos porque los bordes es redondo por la zanahoria, entonces no todos salían cuadraditos. Y decía, pero ¿cómo puedo hacer que todos salgan cuadraditos? Y no encontraba pues la fórmula en que todos salgan cuadraditos porque la zanahoria es redonda. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo hacer eso? Así no, pero están bien cuadraditos. Y entonces de pronto fue entendiendo, cuando me fue diciendo, si no quieres hacerlo despacio, con calma, entonces mejor vete a jugar, ya no me ayudes. Entonces de ahí entendía, quiere que lo haga lento, quiere que lo haga ordenadito, entonces iba entendiendo poco a poco lo que quería decir esa expresión de a tontas y a locas, no, que en realidad es desordenadamente no, ¿se dan cuenta? Y yo escuchaba pues esas locuciones adverbiales en casa, pero por parte de las personas mayores, los abuelos, por ahí uno que otro bisabuelito que alguna vez vi quizá, pero después las siguientes generaciones yo no vi, mi mamá, mis tíos casi no utilizaban locuciones, nosotros menos. Y cuando he viajado a provincia, sí he escuchado que utilizan ciertas expresiones, ¿no? Dicen de sol a sol, no sé cómo trabaja, de sol a sol, ¿no? Y entonces, ¿qué es de sol a sol? Desde que sale el sol hasta que se mete el sol. ¿No? Así como que tiempo, ¿no? Puede ser. Entonces, esa suerte de expresiones o de palabras, ¿no? Que se confabulan y se unen para darnos el valor de un adverbio, ¿no? El valor adverbial, estaremos frente a esas llamadas locuciones, es decir, de sol a sol, o cuando dicen poco a poco, o cuando dicen a tontas y a locas, o cuando dicen en un periquete, en un cinquito. Nosotros difícilmente hablamos así, pero yo me acuerdo que así hablaban mis abuelos, ¿no? Y luego de muchos años que he viajado a provincia, he visto que también ahí utilizan muchas locuciones adverbiales, ¿no? De repente en su casa también, ¿no? En su familia quizá también, de repente es una cuestión familiar también, pero que a veces uno no los considera como tal porque en muchas locuciones pues no hay ni un adverbio, ¿no? Si digo a tontas y a locas, ahí no hay adverbio, pero tiene el valor de un adverbio. Esa es una locución, ¿sí? Si digo poco a poco, digo, ya sé sí porque tiene poco, no necesariamente, ¿no? Pero lo cuento, poco uno, poco dos, hay dos adverbios. No, todo eso es una expresión, todo eso cuenta como uno, como una locución. ¿Mm? De sol a sol, no hay ningún adverbio ahí, pero tiene valor adverbial, ¿se da cuenta? Ahí es que vamos a tener a estas llamadas locuciones adverbiales, que también hay locuciones preposicionales y que también hay locuciones prepositivas, perdón, locuciones prepositivas y locuciones conjuntivas, ¿no? Entonces, en estas tres categorías gramaticales vamos a encontrar esas mismas circunstancias, pero con valores, pues, de preposición y o con valores de conjunción, según sea el caso. ¿Listo? Pero la locución adverbial es una construcción de varias palabras, más de una por lo menos, donde me da el valor de un adverbio. ¿Listo? Y no necesariamente hay un adverbio en la expresión. Puede ser que sí lo haya, como poco a poco, ¿no? Pero hay otras que no, como de sol a sol, o como a tontas y a locas, o como en un cinquito, en un periquete, en un santiamén. Pues no hay. ¿Ok? ¿Qué dice acá? A ver. Sobre todo. Investigarán los delitos sobre todo, que quiere decir especialmente, ¿no? Los actos de corrupción de funcionarios.
terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. O sea, entre que usted abre y cierra los ojos, ¿se da cuenta? ¿No? ¿Saben dónde utilizan muchas locuciones? En España. En España hay una amiga ya unos primos que viajaron a visitar a sus amigos que eran sus vecinos, que sus vecinos se fueron a radicar en España. No son jóvenes, pues, ¿no? Regresaron hablando locuciones. Y yo, "Ay, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué hablas así?" Es que allá hablan así. Vale, tía. Y aparte se ponen a hablar, pues, y era una cosa divertida, ¿no? Entonces, suelen utilizar muchas locuciones, pero nosotros no tanto, ¿ah? No tanto como en otros países quizá también. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Semánticamente, ya. Valores del adverbio, semánticamente. Déjeme ver si está prendido su profesor, si no se apaga la computadora por des. Ya, está prendida. Hay que tener cuidado en todo, jóvenes, Dios mío. A ver, dice ahí, tiempo, ya, afirmación, lugar, negación, modo, duda, cantidad. ¿Ok? Cuando ustedes ven las terminaciones mente, el 99%, por no decir todas, la gran mayoría, van a expresar modo. O dicen lentamente, rápidamente, hábilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Mente. Van a ser de modo. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas en otros valores semánticos, como por ejemplo aquí, afirmación. ¿Qué dice acá? Efectivamente. O también podemos decir ciertamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a reconocer que cada vez que encontremos un mente, lo más probable es que sea de modo, porque la gran mayoría van a ser modales. Pero por ahí vamos a encontrar algunos, ¿no? Que van a estar dentro de afirmación como efectivamente, ciertamente, ¿no? O de repente podemos encontrar uno de duda acá, posiblemente, ¿no? Pero la gran mayoría van a ser de modo. ¿Listo? Uy, uy, a ver, avancemos, a ver qué nos sale por acá. Ejercicio, se acabó. Oh, Dios mío, se acabó, ya. Diferencias entre el adverbio y otras categorías gramaticales. A veces también pensamos que el adverbio se complica, ¿no? Cuando vemos que la misma palabra que funciona como un adverbio cumple otras funciones. Es decir, cumple eh, funciones quizá de pronombre, funciones quizá de determinante, y entonces ahí sentimos pues que el adverbio es complejo, ¿no? Pero no son muchas palabras, ¿no? Son algunas por ahí. Por ejemplo, miren, adverbio, ya sabemos, funciona como modificador directo de verbo, adjetivo, otro adverbio. Sabemos que tiene valores semánticos, tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda, digamos, ¿no? Entonces tenemos ciertas nociones ya más o menos básicas del adverbio, ¿no? Sabemos que es una palabra invariable, ¿no? Entonces, más o menos esas cositas ya las tenemos ahí en el momento que nos dicen adverbio, como que todo eso viene a nuestra mente. Incursionará mañana, se esforzó mucho, el bebé está medio somnoliento. ¿Ya? ¿Funciona? Sí, medio somnoliento está funcionando como modificador directo de adjetivo en una frase adjetival. Uso correcto. Se esforzó mucho. Modifica a verbo, esforzarse, está bien. Incursionará mañana, modifica a verbo, está bien. Entonces, aquí usos correctos porque está modificando a quienes nos han dicho que modifica. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si de repente vemos que aquí los determinantes, ¿no? Utilizan palabras similares? Por ejemplo, la palabra mucho. También está la palabra, y se esforzó mucho. Y acá dice, le agregó mucho pimiento. Entonces, pareciera que está modificando al verbo, agregó mucho, pero en realidad no.
Aquí la palabra mucho no está modificando al verbo. Aquí la palabra mucho está modificando al sustantivo pimiento. Pero está en medio, sí. Pero si no estuviese la palabra pimiento, diría, le agregó mucho. Y ahí podría funcionar, quizá. Pero en este caso es mucho pimiento. ¿Qué cosa le agregó? ¿Le agregó mucho o le agregó pimiento? Ah, no, no, le agregó pimiento. Ah, ya. Si yo digo, Pedro le agregó al guiso mucho, no. Pedro le agregó al guiso pimiento, sí. De esas dos palabras, lo que está trabajando con el verbo no es la palabra mucho, es la palabra pimiento. Y entonces la palabra mucho, ¿qué hace? Está acompañando a pimiento. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que esto de aquí es una FN. ¿Por qué? Porque pimiento es un sustantivo y mucho es un modificador directo. Un modificador directo de tipo cuantificador indefinido o indeterminado. Entonces, aquí la palabra mucho está dentro de una FN y está modificando a un sustantivo. Entonces, no puede ser un adverbio, porque no está dentro de las funciones del adverbio. El adverbio modifica a verbo, adjetivo o a otro adverbio. Si cumple otra función, no es un adverbio. Pero esa palabra yo la conozco como un adverbio, pero no es un adverbio. ¿Por qué? Porque no está funcionando como un adverbio, está funcionando como otra cosa. Y entonces, coincidentemente, estas palabras van a tener la función de ser adverbio y van a tener la función de ser determinante. Entonces, esta misma palabra se va a usar como categoría gramatical adverbio y como categoría gramatical determinante. Así es. ¿Y yo cómo voy a saber la diferencia? Por el contexto. Usted va a tener que ver lo que está fuera de esa palabra para ver si está funcionando como categoría gramatical adverbio o como categoría gramatical determinante. Lo que está fuera de la palabra, no lo que está dentro, porque adentro si le dicen la palabra mucho, ¿mucho qué es? Y usted puede decir, depende. El contexto me puede dar para que funcione como una categoría gramatical adverbio o el contexto me puede dar para que funcione como una categoría gramatical sustantivo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles y no cerrarse de que, oh, por Dios, el adverbio me confunde, no hay forma, ¿no? Sino ver el contexto. Le agregó, ya, pero puede ser mucho o puede ser pimiento. Oh, por Dios, ¿qué le agregó? Pimiento, mucho pimiento, poco pimiento, algo de pimiento. Ah, entonces la palabra central ahí es pimiento. Ah, entonces agregó, trabaja con qué? Con la frase nominal donde el núcleo es pimiento. Y mucho es un acompañante de pimiento. Es un determinante de pimiento. Es un modificador directo de sustantivo pimiento. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice? Cortó medio limón para la salsa. Ya, la palabra medio, ¿no? Medio, de medio somnoliento, medio, de medio limón. ¿Cuál es el detalle? Que no está modificando adjetivo, no está modificando a otro adverbio, no está modificando al verbo, está modificando a un sustantivo que dice limón. Y entonces, ¿qué pasa? No es un adverbio, porque el adverbio no hace eso. ¿Se da cuenta? No hace eso. El adverbio no modifica a sustantivo, no lo hace. Ah, entonces no es adverbio. No es. En ese contexto, no es. ¿Se da cuenta? Y entonces si digo medio limón, ¿qué voy a tener? Ah, pues va a tener ahí frase nominal. Ahí está. Frase nominal, ujú, donde la palabra medio modifica a sustantivo limón. Listo. ¿Se da cuenta? Jorge compró poco orégano. Ya le digo, pues, que es lo mismo, ¿sí o no? Mucho pimiento, poco pimiento. Mucho orégano, poco orégano. Cuando usted ve la palabra poco, mucho, que suele funcionar como adverbio principalmente,
También recuerde que funcionan como determinante cuantificador indefinido, que no precisan una cantidad. Y al lado de un sustantivo, pues se cumple su naturaleza de determinante cuantificador indefinido o indeterminado. Y ya está. Entonces, es importante recordar cuáles son las funciones del adverbio, porque podré reconocer cuándo funciona como un adverbio y cuándo no lo hace. ¿Se da cuenta? Y aquí tenemos otra frase, esa otra frase nominal, poco, de poco orégano. ¿Y qué viene a ser poco orégano? Otra frase nominal. ¿Y qué hace poco? Pues acompaña a sustantivo orégano. ¿Ya está? A ver, ¿qué más dice por acá? Dice, pronombre, ¿ya? Pronombre. Pronombre es esa categoría gramatical que vimos hace algunas semanas, donde su naturaleza es reemplazar al nombre. O sea, es como si tuviera un nombre y el pronombre, ¿qué es lo que hace? Lo reemplaza, ¿no? Entonces yo digo, María viajó a China, María llegó contenta, María, entonces ya, para no decir María, 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 entonces digo ella, ¿no? Puedo decir aquella. Entonces, pronombre es esa categoría gramatical que reemplaza al nombre, ¿ok? Reemplaza sustantivo. Partiendo de ahí, dice acá, comen pocos. Y yo recuerdo que la palabra poco es adverbio, poco. Cuando yo veo la S, automáticamente lo descarto. ¿Por qué? Porque no está funcionando como palabra invariable. Recordemos que el adverbio es invariable, ¿cierto? Es invariable. Pero ahí dice pocos. Eso no es adverbio, porque ahí está estableciendo una suerte de eh, conjugación de números, ¿no? Porque está reemplazando un sustantivo que probablemente sea plural. Si yo digo, por ejemplo, comen y digo, no sé, niños, ¿no? Los niños comen, ¿no? Pero veo que no son 20, sino son 5, entonces digo, pocos comen, pero haciendo alusión a esa circunstancia, ¿no? Reemplazando a ese sustantivo que no sé cuál es, ¿no? Entonces, como decir, pocos niños comen, y de repente ni siquiera quiero decir niños, entonces ya solamente diría, pocos comen, pocas personas, pocos niños, pocos comen. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí descartado por más de una razón, ¿no? Descartado, ¿por qué? Porque veo la S, que no debería ir porque el adverbio es invariable, entonces lo descarto. ¿Se dan cuenta? Muchos muestran empeño. ¿Muchos qué? Muchos estudiantes, muchos alumnos, no sé, muchas personas, ¿no? Entonces, muchos muestran empeño. Descartado. ¿Por qué? Porque tiene la S ya, flexión, y el adverbio no se flexiona. Entonces, ahí podría identificar que no es adverbio, solo por la flexión. ¿Se da cuenta? Solo por la flexión. Y además observaré que según el contexto semántico no se refiere a adverbios, sino se refiere a sustantivos que está reemplazando. ¿Se dan cuenta? Demasiados, descartado, ya. Como adverbio, descartado. ¿Por qué? Porque está funcionando como pronombre. Está reemplazando a un nombre. ¿Se dan cuenta? Y la S me lo va a delatar, que no es un adverbio. Y el contexto me va a decir que se refiere a sustantivos a los cuales está reemplazando. ¿Ok? Pero lo voy a borrar porque van a decir que el pronombre está equivocado, entonces no, lo dejamos ahí. Pronombres. ¿Listo? Ahora, ¿qué más dice por acá? Sustantivos. Ya. Es una mañana hermosa. Le dio el sí para casarse. Hizo el bien en esa comunidad.
¿Qué sucede? Yo observaré estas palabras como mañana, sí, bien. Y digo, son adverbios, están escritos igualitos, no hay cambio, no hay flexión, no tienen S por ningún lado. ¿Por qué no son adverbios? Sucede que los artículos o los determinantes, ¿no? Bueno, los artículos, principalmente, ¿no? Pero los determinantes, que son categoría gramatical determinante, tienen la posibilidad de nominalizar, tienen la posibilidad de convertir en un nombre a otra categoría gramatical y lo obligan a funcionar como el núcleo de la frase nominal. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra sí, adverbio. Si me dicen sí, ¿qué es? Funciona como adverbio, pero habría que ver el contexto, obviamente, ¿no? Si digo, vamos a escribir un poquito más acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya. Si digo, por ejemplo, sí, viajaré. Es un adverbio. Ese contexto me da adverbio. Tal como está ahí, adverbio. Pero ¿qué pasa si digo, como dice ahí, le dio y dice, él sí, para casarse? Y entonces observaré que el sí, en este caso, no está solito, sino tiene un él, de él sí, que también podría decir, le dio él, no. Y ese no no está solito, tiene un determinante, un artículo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que la palabra sí funcione dentro de una FN, así como acá el no está funcionando dentro de una FN. Igual que si digo la mañana, también estoy haciendo que funcione dentro de una FN. El artículo hace eso, ¿se dan cuenta? Obliga a que en este caso el adverbio ya no funcione como un adverbio, sino que funcione como un sustantivo. ¿Por qué? Porque está haciendo que funcione como el núcleo del sustantivo. Entonces la palabra sí va a ser el núcleo de la FM. La palabra no va a ser el núcleo de la FM. La palabra mañana va a ser el núcleo de la FM. Sí, hay una consulta por ahí. Escuché un respiro. A ver. Vamos a ver el chat. Oh, por Dios, disculpen que a veces no pongo el chat ya. Cualquier cosita escriben o si no prenden su audio, más jóvenes, ¿ah? Ya está. Entonces tenemos ahí esta obligatoriedad del artículo que hace que las palabras que normalmente funcionan como un adverbio, como otra categoría de adverbios, funcionen ahora como sustantivos. Entonces, si a mí me piden contabilizar adverbios, esos no lo puedo contar. ¿Por qué? Porque están dentro de una frase nominal. El sí, el no, la mañana, y que puede ser la noche, la tarde, etcétera, 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 etcétera. El bien, el mal. Y entonces ahí no se van a contabilizar como adverbios, como en el primer caso que dice, sí, viajaré. Aquí sí es sin duda un adverbio. ¿Ok? Ahí es sin duda un adverbio. Sí, viajaré. Ahí es un adverbio. Pero en los otros casos va a funcionar como sustantivo, un adverbio nominalizado. ¿Ok? Entonces veremos que a veces el adverbio nos va a confundir por estas circunstancias. ¿Sí? Su compañero está ahí. Vamos a ver. Vamos a silenciar a ver quién será. Es un tanto, por aquí ya está. No lo encuentro. Ya, ya, listo. Entonces van a ser algunas de esas circunstancias por las cuales quizá el adverbio nos confunda un poco, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta el contexto. Tenemos que ver
¿Quién lo acompaña? ¿Qué hay al lado? ¿No? Y tenemos que recordar las funciones que cumple el adverbio, porque si recuerdo las funciones que cumple el adverbio, ¿no? Que modifica adjetivo, modifica verbo, modifica a otro adverbio, me va a ser un poco más sencillo. Recordar que es una palabra invariable, o sea que no va a cambiar, no se va a flexionar, y entonces puedo restringir sus posibilidades cuando vea que está flexionado. Entonces digo, no es un adverbio. Ahí no es un adverbio. Y si veo que tiene un artículo que lo está obligando a funcionar como un sustantivo, que lo está acompañando, ¿no? Que lo está modificando, entonces también reconoceré que no es un adverbio. ¿Ya? Entonces, estas circunstancias es las que vamos a encontrar y que posiblemente nos confunden en algún punto, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ya, vamos a avanzar. Dios mío, ¿qué es? Coño, ¿por qué se distraen tanto? Jesús, ya, 7:20. Ya, avancemos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ejercicio de aplicación. Dice, elija la técnica que presenta más adverbios. Ya, más adverbios. Señale la opción donde el adverbio está utilizado incorrectamente. Ya, a ver, un minutito, revíselo y lo trabajamos juntos, ¿ya? Y lo resolvemos. A ver, ya. Un minutito. Ya estamos. Ahora vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Y se elija la alternativa que presenta más adverbios. Vamos a ver si hay algo por acá en el chat. Eh, ya. Yo sé que están ahí, no se preocupen, yo sé que están ahí. Dice, a ver, elija la alternativa que presenta más adverbios. Julián y Matías sí asistieron a la reunión ayer. Ahí, por ejemplo, Salud. vamos a identificar algunos adverbios. Por ejemplo, sí, correcto, ayer, listo. Maritza recién
ha terminado los ejercicios, ¿cierto? Acá tenemos recién, ¿no? Nosotros viajaremos a Cajamarca mañana. Respondió Estelmente, amablemente, todas las preguntas. ¿Ya? Posiblemente, aquí hay otro, lleguen tarde. Ujú, mañana. Hay tres, ¿sí? Entonces nos quedamos con la E. Recuerden siempre, los terminados en mente, ahí tienen puntos ganados. Esos son adverbios. Recuerden los de afirmación, negación. Recuerden lo que siempre van a estar presentes, los de tiempo, ¿no? Los de tiempo. Y bueno, los de lugar que por aquí no tenemos, pero bueno, lugar también. ¿Listo? Señale la opción donde el adverbio está utilizado incorrectamente. Vamos a ver. Vamos a identificarlos. Dice, Lucía actuó tranquila y lentamente. Cuando tenemos dos expresiones, ¿no? Puede ser tranquilamente y lentamente, se dice que solamente se utiliza el mente en el último de los adjetivos. Entonces, no es correcto, a ver, si hubiésemos querido colocar, Lucía actuó tranquilamente y lentamente, ¿no? Sino cuando existen dos o más adjetivos, ¿no? Terminados en mente, convertidos en adverbio, solamente se le va a colocar el mente al último. ¿Listo? Ya está. Eso es correcto. Carmela parecía medio preocupada. Es correcto, porque ya sabemos que medio es un adverbio, en este caso al lado de un adjetivo, y no necesita establecer concordancia. ¿Por qué? Porque el adverbio no tiene en su naturaleza la necesidad de cambiar, flexionarse para quizá poder concordar con el adjetivo preocupada. No le interesa concordar. Existe porque existe y está ahí. Punto. No establece concordancia. ¿Listo? Sus tíos estaban demasiado nerviosos. ¿Sí? Está bien. No tiene que establecer concordancia en número tampoco. Entonces, demasiado es la expresión correcta del adverbio. ¿Por qué? Porque no se flexiona. No se flexiona ni en género ni en número. ¿Listo? A ver qué más dice por acá. Mi prima estaba media contenta. Ahí vamos a evidenciar un uso inadecuado, ¿no? Del adverbio. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que se está modificando, cambiando, intentando concordar y se ha flexionado para intentar concordar con el adjetivo contenta. Pero como no es parte de su naturaleza, aquí es un uso inadecuado. Esta sería la alternativa donde vemos un uso inadecuado. ¿Por qué? Porque el adverbio es una palabra, recuerden, invariable, ¿no? Y al ser una palabra invariable, no va a flexionarse, no va a cambiar. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver entonces la siguiente. Ya, vamos a ver la preposición y las conjunciones. Oh, por Dios, las conjunciones son muy extensas. Ya. Vamos a ver primero las conjunciones. A ver. Las conjunciones son bastante extensas. Por aquí deben estar. Ya, empezamos con la conjunción. Dice acá. Recordamos al igual que el adverbio, que la conjunción es una categoría gramatical invariable. Invariable, recuerde, invariable. Si se olvida, analice la palabra invariable. ¿Qué quiere decir? Que no varía. ¿Ya usted se acuerda qué era? ¿Qué era? Recuerde, vea la palabra. Nos va a ayudar mucho. Invariable, que no varía. ¿Listo? Sintácticamente, ¿qué hace la conjunción? La conjunción va a ser un nexo coordinante y un nexo subordinante. Entonces vamos a encontrar nexos coordinantes y nexos subordinantes. ¿Ok? Es un nexo. Y semánticamente, ¿qué valor tiene? Las conjunciones semánticamente van a expresar adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia. Habrán algunas conjunciones que tienen un valor contextual, ¿no? Porque encontraremos, por ejemplo, algunos que tienen diferente valor.
Por ejemplo, ¿no? Por acá vamos a ver si tengo una hojita en blanco. A veces dejo una hojita que uso. Está muy lejos esta hoja, por Dios. Ahora vamos a ver si tengo por acá alguna hoja. Ya, aquí, miren. Por ejemplo, cuando hablamos de los nexos coordinantes y subordinantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que en algunos, por más que tienen un valor, ¿no? El y, el o, el ni, el que, el pero, el más, etcétera, también el contexto puede hacer que funcionen con otro valor. Por ejemplo, si tengo el que y me preguntan, ¿qué conjunción es? Tendría que decir depende, tendría que ver el contexto, porque el que es una conjunción que cumple diversas funciones, está dentro de diversas clasificaciones. Por ejemplo, si yo digo el que, no sé, copulativo, tendré el bebé llora, que llora, ¿no? Y entonces tengo el qué, que enlaza qué cosa, verbos duplicados, iguales, ¿no? Ahí tenemos el qué copulativo. Llora que llora, baila que baila, ríe que ríe, ¿no? Esa es su función como copulativo, enlazar, unir, específicamente verbos idénticos. Pero ¿qué pasa si me dice, no, 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 el copulativo no, completivo, la conjunción completiva? Ah, entonces será un verbo transitivo. Luis dice, ¿no? ¿Qué? Y todo eso que dice, entenderemos. Proposición principal, asumiendo que es una oración compuesta. Proposición subordinada, específicamente en función de objeto directo. ¿Por qué? Porque aquí hay un verbo transitivo, dice. ¿Se da cuenta? Luis dice, ¿qué dice? Dice algo, pues no sé, algo, dice, ¿no? Algo, dice algo. Ese algo, cuando es una idea, es decir, una proposición subordinada, y está encabezada por este que, conjunción completiva, vamos a ponerla aquí, conjunción completiva, ¿no? Va a introducir una idea. Luis dice que no volverá. Ya está, no volverá. Entonces tenemos aquí un verbo por el que hace una proposición. Pero cuando esa proposición subordinada específicamente cumple función de objeto directo, cuando la subordinada sustantiva cumple función de objeto directo y está encabezado con un que, esa es la conjunción completiva. Luego de un verbo transitivo hay un qué. Eso es una conjunción completiva. Cuando introduce la proposición subordinada en función de objeto directo. Esa es la completiva. ¿Se dan cuenta? El contexto va a hacer que la partícula que cumpla diversas funciones. Ahora, podríamos tener otro, ¿ah? Miren, si digo que y digo conjunción, no sé, consecutiva. Ah, ya, consecutiva. Entonces podría decir, no sé, pues, Luis bailó tanto. Imagínense, ¿no? Ustedes van a una fiesta, baila, 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 baila. Bailó tanto que, consecuencia. Ahí está el que consecutivo. Consecuencia. Entonces tenemos acá qué cosa? Tenemos dos ideas. Proposición principal, proposición subordinada. ¿Sí? Enlazado con un qué. ¿Se dan cuenta? ¿Qué? No sé, bailó tanto que le duelen los pies, le duele el cuerpo. Ayer en el salón pregunto, consecuencias, jóvenes, imaginen que tengo una fiesta, bailan tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uno dice, murió. Ya, Luis bailó tanto que murió. Puede ser, ¿no? Es una consecuencia, de repente tenía un problema cardíaco, ¿no? Murió ya. Entonces puede ser, bailó tanto que murió, bailó tanto que le duelen los pies, bailó tanto que le duele el cuerpo, bailó tanto, me dijeron, que sudó, ya, que sudó, no importa, pero en tanto tenga una idea, que sea la consecuencia, el producto de la primera proposición, o bueno, de la proposición principal, ahí tenemos una proposición subordinada consecutiva. No consecutiva por la consecución, sino consecutiva por la consecuencia. ¿Ya? Bailó tanto que, vamos a poner acá, murió, ¿ya?
Nunca hubiera imaginado eso, si es que no lo hubieran dicho. Pero sí, es posible, es posible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando me den la partícula que, yo sé que hay varias posibilidades. ¿Y va a depender de qué? Del contexto. ¿Se dan cuenta? Aquí el que copulativo, el que conjunción completiva, el que conjunción consecutiva. Entonces, hay posibilidades diversas. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de la conjunción como tal, nos dicen que pues tiene valores semánticos. Sí, tiene valores semánticos. Dice adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia. Pero hay que tener en cuenta que también existen algunas conjunciones que van a tener un significado contextual, que va a depender de su contexto, tal como le estamos viendo con el que, por ejemplo. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos acá? Según la estructura, vamos a encontrar, al igual que, que los adverbios, con un solo lexema, que es su forma simple, y vamos a encontrar también la suerte de locución. Cuando hablamos de locución conjuntiva, quiere decir también más de una palabra, ¿no? Como por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, por lo tanto, por eso, por ello. Las locuciones conjuntivas en realidad son un poco más cercanas a nosotros, ¿no? Las locuciones conjuntivas son un poco más cercanas a nosotros porque son las que utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos un nexo explicativo, cuando utilizamos un nexo explicativo, vamos a encontrar ahí pues los que siempre hemos usado, es decir, o sea. Entonces, ¿eso ya es una locución conjuntiva? Sí, ¿por qué? Es decir, y hay dos palabras. Entonces, no es un solo lexema. Si fuese un solo lexema, sería simple. Pero cuando tiene más de un lexema, es decir, dos, ya es una locución. Entonces, a diferencia de los adverbios, nosotros, en el caso de las conjunciones, utilizamos mucho las locuciones, ¿no? Sin embargo, ya es una locución. Por eso, ya es una locución. Por ello, ya es una locución. Entonces, a diferencia de los adverbios, como les decía, las locuciones adverbiales, las locuciones conjuntivas son las que más utilizamos, ¿no? Claro que también utilizamos las que tienen una sola palabra, un solo lexema, como y, como o, como pero, como más, como aunque, ¿no? También, ¿no? Pero en realidad, más que todo, vamos a utilizar las locuciones porque dentro de las conjunciones, varias de ellas desde ya tienen más de un lexema, ¿ok? Pero si tuviera una sola palabra, como el y, por ejemplo, tenemos simple por tener un solo lexema, y si tuvieran dos o más, ahí hablaríamos de locución, ¿sí? Locución conjuntiva. Listo. Solamente para aclarar esa partecita de un lexema o más de un lexema y tendremos simple o locución conjuntiva. ¿Listo? Ya. A ver, ¿qué más hay por acá? Las locuciones coordinantes, ya las conocemos, pero aquí las tenemos para recordar. Las locuciones coordinantes, copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa y lativa. ¿Ok? Cuando hablamos de una locución conjuntiva, cuando hablamos de una conjunción, ¿no? Coordinante, existe una noción que debemos tener en cuenta y es que ambos elementos unidos por una conjunción coordinante establecen el mismo valor. Si yo digo, por ejemplo, Luis y Pedro y veo el uso de una conjunción copulativa y recordaré qué cosa, que es una conjunción coordinante. Y entonces coordina y enlaza elementos de la misma categoría gramatical, que pueden ser sustantivos, que pueden ser adjetivos, que pueden ser verbos, que pueden ser proposiciones, etcétera. Y tienen el mismo valor. Yo puedo decir, ¿cuál es más importante en estructura, Luis o Pedro? Pues cualquiera.
No, Luis, porque está primero. No, Pedro, porque está segundo. No, porque no hay. Cuando es una conjunción coordinante, sea copulativa, disyuntiva, asertiva, aplicativa, ilativa, distributiva, coordinante, ambos elementos tienen el mismo valor, tienen la misma jerarquía. ¿Se dan cuenta? Eso es la esencia fundamental de ser coordinante. ¿Ya? Entonces, no hay una diferencia jerárquica diferente a cuando hablamos de las conjunciones subordinantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las conjunciones subordinantes, ahí sí vamos a encontrar una proposición principal y una o dos o tres o más proposiciones subordinadas. Ahí sí se establece una suerte de dependencia, ¿no? Cuando tenemos una conjunción, un nexo subordinante, automáticamente reconozco diferencia en la jerarquía. Automáticamente reconozco dependencia de las subordinadas a la principal. Entonces, siempre cuando hablemos de subordinante, hay que entender que hay un elemento central, que es la base, que si es una oración compuesta se le suele llamar proposición principal, y que las otras ideas, o las otras estructuras van a estar en relación de dependencia. Aquí sí se establece una suerte de jerarquía, ¿ya? En los subordinantes, en los nexos subordinantes, sí vamos a ver esta suerte de jerarquía. ¿Y qué es lo que hace la conjunción subordinante? Encabeza la subordinada. Por eso cuando tenemos una oración compuesta por subordinación, la podemos identificar porque el encabezamiento es subordinante. Es como cuando hay una oración compuesta subordinada. La subordinada se delata, o sea, te dice, hey, aquí estoy, no me encuentras. Y cuando uno juega a las escondidas, no, jojolete, ahí está, se muestra. La oración compuesta subordinada tiene una gran ventaja, porque nosotros podemos ver a la subordinada, porque tiene un encabezamiento que hace que esa idea esté en relación de dependencia, que esa idea se encuentre en otro nivel de jerarquía, que esa subordinada no sea obviamente la principal. Miren, vamos a subrayar las subordinadas y usted se va a dar cuenta. Dice, condicional, expresa condición, ¿no? El sí emblemático, correcto. En caso de que, ahí está el nexo, ¿ah? En caso de que apruebes el examen, ¿cómo los castigan con el examen? En caso de que apruebes el examen, ¿se dan cuenta cómo está encabezando la subordinada? Yo no le he terminado de leer la oración, pero ahí yo ya sé que es la subordinada. ¿Por qué? Porque tiene un encabezamiento subordinante. En caso de que, condición, si apruebas el examen, si es que apruebas el examen, esa es la idea subordinada, ¿se dan cuenta? Y la proposición principal, ¿qué va a ser? Lo que queda. Tendrás un premio. La proposición principal no tiene ningún elemento que lo subordine. ¿Se dan cuenta? La proposición principal dice ahí, tendrás un premio. Y la subordinada dice, en caso de que apruebes. Ahí está, claramente. O sea, puede ser que no sepa mucho de oración compuesta, subordinada, etcétera, pero si reconozco los nexos subordinantes, ¿no? Más o menos, y entiendo la idea de dependencia y subordinación, ¿no? Y que existe una base o una proposición principal a la cual están supeditados o dependen las subordinadas. Estoy en mis clases. Entonces voy a poder identificar, ¿no? La subordinada. Vamos a ver las otras. Miren. Causal, porque, ya que, puesto que, etcétera. ¿Qué establece? La causa. ¿Dónde está mi nexo causal? Ya que, aquí, ya que. Y yo sé que las conjunciones
subordinantes encabezan la subordinada. Ah, entonces lo que viene es la subordinada que está encabezando. Sí, ya que sustentó la tesis. Esa es la subordinada, ¿se dan cuenta? Porque sustentó la tesis. ¿Se dan cuenta? Debido a que sustentó la tesis. Ahí está la subordinada. Se muestra. Por eso cuando a veces dicen, no, profesor, las subordinadas son difíciles. Sí, no, eso es relativo, ¿ah? Eso es relativo. Aquí estamos viendo que son mucho más sencillas. Proposición subordinada, ya que sustentó la tesis. ¿Y esta de acá cuál es? La que no es la subordinada, es decir, la principal. Es decir, la que no tiene ningún elemento encabezándola que la subordine. Ahí está la principal. ¿Se dan cuenta? Concesiva, que establece una suerte de obstrucción. Aunque mi mamá no quiera, me casaré. Aunque mi papá no quiera, viajaré. Entonces se supone que mi papá no quiere, entonces no debería viajar, pero a pesar de eso lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una concesión. Es como una licencia, como un permiso que me doy, a pesar de la obstrucción que existe. A eso se refiere la concesiva. La concesiva quiere decir que hay una obstrucción, pero a pesar de eso lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una concesión. Es como, no debería atenderte porque has llegado tarde, ¿no? Ya, estoy atendiendo en una oficina, ¿no? Ya, no, llegó tarde, no te debería atender porque ya no es horario. Pero voy a hacer una excepción. Pero voy a hacer una concesión contigo porque te conozco, porque bueno, puedo hacerlo, etcétera. Entonces, hacer una concesión es eso, ¿no? Que es algo que no debería realizarse, pero a pesar de la obstrucción, lo voy a hacer porque, pues, voy a darme ese permiso, esa licencia, ¿ya? Nexo, por más que, a pesar de que mi mamá no quiera, me casaré, por más que salió temprano, no abordó el tren. Ahí está la subordinada. ¿Se dan cuenta que ni siquiera la estamos buscando? Y la principal es lo que queda. ¿Qué es lo que queda? No abordó el tren. Esa es la principal. Y la subordinada es el que está encabezada por el nexo subordinante. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más dice acá? Finalidad. Finalidad, claro, que establece que un fin. Lo compré para estudiar. Lo hice para ganar. ¿Se dan cuenta? Para ese fin. A ver, el nexo encabeza la subordinada. Ahí está el para. Para que se tome en cuenta las recomendaciones. Ahí está la subordinada, para que se tome en cuenta las recomendaciones. Si usted se da cuenta también cuando lee la subordinada, se dará cuenta que le falta algo. ¿Por qué? Porque es la subordinada. Se dará cuenta que no es la idea central. ¿Por qué? Porque se siente que es una parte de algo, que uno está dando la finalidad de algo, que uno está haciendo la concesión de algo, que uno está dando la causa de algo, que uno está dando la condición de algo. ¿Por qué? Porque la idea principal es otra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede con las subordinadas? Que le falta esa suerte de independencia semántica. ¿Por qué? Porque depende de otra idea. ¿De qué depende? Depende de la idea principal. Si yo digo, para que se tomen en cuenta las recomendaciones, ya, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué se tomen en cuenta las recomendaciones? ¿De qué? ¿Para qué? Ah, comento sobre su experiencia. Ah, ok. Entonces, siempre la proposición subordinada no tiene una independencia, ¿no? A pesar de que es una idea, no tiene independencia. ¿Por qué? Porque depende de la otra. Y ahí se observa el vínculo que hay de una subordinada a una proposición principal. Depende de la otra. ¿Se dan cuenta? No es como las coordenadas que tienen el mismo valor. Aquí no, aquí una idea depende de la otra, tanto sintácticamente como semánticamente.
Las completivas. A ver, las completivas. ¿Dónde está la completiva? Nexo qué, nexo sí. ¿Qué? Ahí empieza la subordinada. ¿Se dan cuenta? Ahí empieza. ¿Qué? Se siente muy contenta. Ni siquiera la va a buscar, ¿ah? ¿Y cuál es la principal? Laura dijo. Esa es la principal. Laura dijo. Proposición principal. Subordinada. ¿Qué? Se siente muy contenta. Ahí está. Ni siquiera lo estamos buscando, ¿ah? Comparativa. A ver, ¿dónde está? Nexo. ¿Qué? Parece. Ahí está la subordinada. Consecutiva, subordinada. ¿Qué? Ingresó a San Marcos. ¿Cómo los agobian con estos enunciados, por Dios? ¿Qué? Ingresó a San Marcos. Modal. Encabezado. ¿Cómo? ¿Qué puede ser? Como si, tal como, según se lo indicaron, etcétera. Ahí están las subordinadas. ¿Se dan cuenta? Cuando vean un nexo subordinante o les pidan proposiciones subordinantes, recuerde que muchas de ellas, que en este caso la gran mayoría son subordinadas adverbiales, excepto una, tienen un encabezamiento subordinante. Y las otras que no son subordinantes, subordinantes adverbiales, ¿no? Las adjetivas también tienen un pronombre relativo que encabeza. Y las sustantivas también tienen. Pueden tener una partícula interrogativa, pueden tener un verbo en infinitivo, pueden tener una preposición. Todas las subordinadas tienen un encabezamiento que las delata. En ese sentido, no son tan complejas, no son tan difíciles, porque podemos estructuralmente verlas. Y lo que queda, ¿qué va a ser? La proposición principal, ¿no? Ese alumno es más empático, ¿no? Gaby estudió mucho, tanto que desarrolló la práctica tal como se lo indicaron. Entonces se da cuenta que prácticamente no hemos hecho mucho esfuerzo para encontrar a las subordinadas. ¿Por qué? Porque están encabezadas por nexos subordinantes. Y ahí empieza la subordinada. Obviamente, si fuera una oración muy extensa, pues no va a ser hasta el final, ¿no? Pero por lo menos en el nexo subordinante inicia y luego tiene que ver hasta dónde va la idea. Si es que fuese un párrafo grande o fuese una oración con tres, cuatro proposiciones, ¿no? Pero si tiene solo dos, ya está. Si una oración tiene solo, digamos, dos proposiciones, entonces una va a ser la proposición principal y la otra va a ser la proposición subordinada. Ya está. Ya, digamos, otra oración, ¿no? Que no tiene dos, sino tiene tres proposiciones. Correcto. Una va a ser la proposición principal y las otras dos van a ser proposiciones subordinadas. Ya está, tiene que ubicarlas nada más. Y si no tiene tres, tiene cuatro, ya, igual. Pero se da cuenta, una es la principal. Y esa está prácticamente descartada, porque la subordinada usted la va a identificar con el encabezamiento subordinante. Listo. Entonces, no es tan complejo como parece, ¿ok? Si lo ve desde una perspectiva estructural, digamos, ¿no? Es sencillo, ¿ve? El encabezamiento, ahí están las subordinadas. No hemos hecho más, no hemos hecho más, ¿ok? En el caso de las coordinadas, como decíamos, están al mismo nivel. Luis y Pedro. Uno no es más importante que el otro. Ninguno de los dos sustantivos tiene más valor. Los dos están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque están enlazados por un nexo coordinante. ¿Se dan cuenta? Y si fuesen verbo, igual. Si digo, no come ni duerme, solo estudia. Verbo, verbo, enlazados por nexo copulativo ni. ¿Qué puedo decir que es más importante? ¿Come? No. ¿Qué puedo decir que es más importante? ¿Duerme? No. Están al mismo nivel, en el mismo valor. Son dos proposiciones, porque esta ya sería una oración compuesta con dos verbos, ¿ah? Esto ya es una oración compuesta. Come, duerme. No come, no duerme. Pero es una oración compuesta coordinada, porque el nexo es coordinante. ¿Se da cuenta? Luis y Pedro no es ni oración, no es una FN nada más.
Pero vemos que el nexo copulativo puede unir sustantivos, verbos, adjetivos, puede unir elementos de la misma categoría gramatical y que van a estar al mismo nivel. Eso es lo que tiene que recordar. ¿Ok? Copulativa, y ni que el bebé llora que llora, ahí está, se lo quiere colocar. Verbo, verbo. Listo, están al mismo nivel. El primer llora es más importante que el segundo llora. Nada, los dos son iguales. El enlace que es copulativo. Ya está, coordinante. Disyuntivo. Y si queremos colocarle nombre, ¿ah? Miren, nombre. Ay, ahí esa oración, el bebé llora que llora, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo es el nombre? Ya, vamos a ponerle acá. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, de tipo copulativa. El nombre es más largo que la oración. Si lo escribiésemos completo, claro está. Oración, ¿no? Compuesta, porque tiene dos núcleos verbales. Coordinada, porque tiene nexo coordinante. Conjuntiva, porque es una conjunción. Copulativa, porque es un nexo copulativo. Ahí está la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Cuando vemos oraciones compuestas, vamos a ver exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, en coordinantes y en subordinantes. ¿Ya está? Vamos a oraciones compuestas coordinadas, es lo mismo, y cuando veamos subordinadas, es esto mismo, más mayor información, obviamente. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Disyuntiva, ahí está, la O alterna y la O con la U. Tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Entonces, cuando utilizamos el o la u, es disyuntivo. ¿Qué quiere decir? Que elijo una opción o la otra, ¿no? ¿Vas a coordinar o vas a dialogar? Tiene la capacidad para coordinar o para dialogar, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Dime, ¿cuál es la capacidad que tiene? Entonces, este disyuntivo me obliga a elegir entre una cosa o la otra. ¿Vas a comer pescado o carne? ¿No? Entonces, siempre elegir una opción o la otra. Adversativa, dice acá, pero más sino, ¿cierto? ¿Qué es la adversativa? El nexo conjuntivo adversativo expresa, ¿no? Una aparente contradicción. Eso es lo que nos dice, una aparente contradicción. Es como, no sé, pues si yo quisiera contratar a un futbolista porque tengo un club, qué sé yo, ¿no? Y quiero que destaque, ¿con quién ganaría? Digo, no sé, con Messi. Bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero escucho Messi que juega bien, pero no nos alcanza la plata, pues Messi. Ya no sé, contrataremos pues a la Foquita, que es más figuretti, ¿no? Por lo menos si no juega bien, le dará pues popularidad a nuestro club, qué sé yo, ¿no? O de repente, no sé, pues la orejita, o nada, pues uno de cueva, ese que para ahí de fiesta en fiesta, ¿no? Entonces ya nos da plata, nos alcanza para cueva, ¿no? Entonces, contratemos a cueva, ¿no? Entonces, de repente digo, debería contratar a cueva, nos alcanza la plata, pero no lo voy a hacer. Y alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué, Natalia, no lo vas a hacer si nos alcanza el dinero? Contrátalo, contrátalo, ¿no? Para irnos de fiesta juntos con cueva. Entonces yo digo, debería contratarlo, pero no lo voy a hacer. Entonces, lo que sucede es que en medio de esas dos ideas hay una causa de por qué no voy a realizarlo, ¿no? Tal como se dice, debería contratarlo, pero no lo voy a hacer, es contradictorio. Debería contratarlo, tengo el dinero, pero no lo voy a hacer. Es contradictorio, el pero, la conjunción adversativa, introduce dos proposiciones en aparente contradicción. ¿Por qué? Porque existe una causa, solo que no lo estoy diciendo, ¿ah? Existe una justificación, solo que no la estoy diciendo. Coloco el pero. Tenemos el dinero, pero no se va a contratar. Y hay una causa, porque es irresponsable, porque para de fiesta en fiesta, porque no me simpatiza. Yo me acuerdo que una vez vi un reportaje que le hicieron cuando llegaba de viaje, se iba de viaje, no sé qué, y estaba la esposa, creo. Y él estaba orinando en la vía pública, ¿no? Ahí en el aeropuerto, entre los carros. Y dice, ¿es en serio? Y sí, ayer lo veo, que iba a jugar fútbol. Y dice, y todavía está en el equipo, qué horror, decía, ¿no? Dice, no me cae bien, pues, ¿no? Entonces, tenemos el dinero, pero no lo voy a contratar. Causa, ¿por qué? Me cae mal.
Causa, ¿por qué? Es juerguero. Causa, ¿por qué? No es confiable. ¿Qué sé yo? ¿Se dan cuenta? El pero es una conjunción adversativa que nos muestra proposiciones en aparente contradicción. ¿Ok? Distributivo, su nombre lo dice, distribuye las ideas, bien, bien, bien gana, bien pierde. Ya llega, ya sale, ¿no? Ese ya, ya, bien, bien, sea, unos otros, hora, lo que hace es ayudarnos a distribuir las ideas. Nada más. La explicativa, su nombre lo dice, nos ayuda a explicar una proposición con otra proposición. Es imprescindible, es decir, no tiene término de plazo, ¿no? Imprescriptible. Y decía, ¿cómo va a ser imprescindible eso? Por Dios. Ah, ya. Es imprescriptible, o sea, no caduca, no tiene término de plazo. ¿Se dan cuenta? Yo digo, por ejemplo, Pedro ya es licenciado, ¿no? Y veo las caras de mis amigos como, ¿y ahí? ¿Y qué? Ah, ya. ¿Y qué quiere decir eso? Pues no, ya es licenciado. Es decir, o sea, ya puede ejercer su profesión. Ah, ya, eso quiere decir que sea licenciado. Eso quiere decir que sea licenciado. Entonces, cuando yo veo que no hay una comprensión total o veo que es necesario explicar lo que estoy diciendo porque es probable que no sea comprensible para todas las personas, entonces utilizo otra proposición para explicar y conecto con una conjunción de tipo explicativa. ¿Ok? Y bueno, la ilativa, que siempre viene en examen, dicho sea de paso, ilativa se dice, bueno, tradicionalmente, que es algo así como un hilo conductor, ¿no? Y en ese hilo conductor encontramos las ideas, enlazadas por estos nexos conjuntivos hilativos que enlazan las ideas en una relación de efecto-causa, ¿no? Por ejemplo, es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Esto es mío, por eso dámelo. Pienso, luego existo. Entonces se dice que estas ideas conectadas con nexos hilativos tienen una vinculación de causalidad, ¿no? Efecto. ¿Listo? A ver, Dios mío, vamos a ver qué hora es, Jesús. Oh, por Dios. Ya tenemos 10 minutos. Ya, 10 minutos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, de repente hay otra diapositiva más. Creo que ya no. Ya no tenemos más. Oh, por Dios, ya no hay más. A ver, creo que por acá tenemos una práctica más. Ya, vamos a hacer esta práctica rapidito. Y con eso terminamos. Sí, yo creo que sí. Oh, no, por Dios, nos faltan las preposiciones. Jesús, ampáranos. Ya. Preposición, dice acá. Ya sabemos que morfológicamente es una palabra invariable, ¿sí? Sintácticamente, a diferencia de las conjunciones que son subordinantes y coordinantes, la preposición es subordinante. Esa es la diferencia también. Es solo subordinante. ¿Cómo así subordinante? ¿Se acuerdan cuando teníamos enunciado frases nominales como la hija de Pedro, ¿no? Y tenemos dos sustantivos, hija y Pedro. Y entonces yo digo, en esta FN, ¿cuál es el núcleo? Y podría haber entrado en una suerte de conflicto existencial y decir, pues puede ser hija, puede ser Pedro, porque los dos son sustantivos, ¿cierto? Pero sucede que aquí hay una preposición, de. Y esa preposición establece una suerte de subordinación. Entonces, Pedro Salud. está en subordinación de sustantivo hija. ¿Se dan cuenta? Y funciona como MI, tal como lo recordamos. Eso es lo que hace la preposición. Establece jerarquía, establece dependencia. Es un nexo que subordina una estructura a otra, por más que sean de la misma categoría gramatical. Subordina una estructura a otra. Y ahí se crea una relación de dependencia y de subordinación. Y eso es lo que hace la preposición. ¿Ok? Su significado es contextual. O sea, tal como que yo diga, esta preposición tiene este valor, no. Significado es contextual, sin duda.
¿Qué? Si yo digo, por ejemplo, D, y pregunto qué valor tiene, entonces tendré que decir depende. Porque si digo hija de Pedro, es pertenencia. Si digo, no sé, torta de chocolate, es materia. Si digo, no sé, habló de su vida, entonces este de es tema. Entonces va a variar. Si digo, llegó de Ica, entonces estoy frente a procedencia. Las preposiciones tienen un significado básicamente contextual, básicamente contextual, ¿ok? A ver, vamos a ver entonces su estructura. También se presenta con un solo lexema, que viene a ser simple, ¿no? Y si se presenta con dos o más lexemas, se le va a llamar locución prepositiva, ¿ok? Cuando hablamos de locución prepositiva, miren, dense cuenta que no es muy difícil de identificar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar preposiciones. A diferencia de las locuciones adverbiales, a diferencia de las locuciones conjuntivas, quizá, aquí vamos a ver a las preposiciones. ¿Se dan cuenta? Encima de, en vez de, por debajo de acuerdo con, delante de, por medio de, en lugar de. Y entonces veremos que son sencillas de identificar. Si digo, por ejemplo, torta de chocolate, en vez de utilizar el de, que me dice materia, puedo utilizar a base de chocolate. Entonces es otra posibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Que puedo utilizar solo una preposición? Puedo. Pero también quisiera utilizar una locución. Entonces la utilizo. En vez de decir torta de chocolate, digo torta a base de chocolate. Ahí está la locución preposicional. Y bueno, también nos habla de las formas contractas, que ya las conocemos, con ese al o con ese del, donde sabemos que si nos piden contar preposiciones, dentro del al hay preposición. Si nos piden contar preposición dentro de del, sabemos que dentro de del hay preposición. Y si nos hubiesen pedido contar determinantes, también sabemos que dentro de al hay determinante y dentro de del hay determinante. Estas son las formas contractas, se han contraído para no decir a él, sino de frente al. No decir de él, sino de frente del, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar a las preposiciones con una sola palabra, con un solo lexema, con lexemas en forma de locución, ¿cierto? Que pueden ser pueden ser dos o tres, estamos viendo, incluso podrían ser más, y en las fórmulas contractas. ¿Listo? Y en base al significado contextual, tendremos el significado que va a depender del contexto, ¿no? Iré a comprar, dirección. Llegará a las 11, tiempo. Lo solicitaré a tu pedido, causa. Adquirió a 100 soles, precio. El contexto lo va a determinar. El con, que involucra, pintó con un pincel, instrumento. Se fotografió con su familia, compañía. Mostró su medalla con orgullo, modo. Es una ventana de madera, materia. Se discutirá de política, asunto. Se desvaneció de dolor, causa. La maleta es de Elías, pertenencia. ¿Cierto? Son dentro de las preposiciones las más usadas. Y aquí tenemos unas más: en, para y por. Hola Miguel, ¿qué tal? Creo que ya estamos acabando. Aló Miguel, Pero vamos a ver si lo podemos silenciar a su compañero que se escucha hasta acá su aló, conversación. ¿Pero quién será? aló, ¿qué fue? Estoy haciendo lenguaje ahorita, ya tomamos desayuno, ya hice en la mañana. Aquí, ¿no? Ah, pan con huevo hice, con café, leche comprado también. Y ya está, listo. Ya nos enteramos que tomó desayuno su compañero. Y ya, tenemos aquí en bus, medio, en verano, tiempo, en el aula, lugar, en privado, modo,
el para, ¿no? Aptitud, para el viernes, tiempo, para el cliente, destinatario, por obtener una beca, causa, ¿no? Por Leo, agente, por teléfono, medio, por 1.000 soles, precio. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? A ver, déjenme ver si hay una diapositiva más. ¿Ahí funciona? No, ya no hay más. Listo. Entonces hemos visto acá las preposiciones, que era un poquito más rapidito, ¿no? Que sabemos que tiene, pues, es una palabra invariable, subordinante, tiene significado contextual, puede presentarse con una palabra, puede presentarse en locución, puede presentarse con forma contracta, y los valores que va a tener van a ser básicamente valores semánticos, ¿ok? Valores semánticos, va a depender del contexto. Por eso le dicen significado contextual, ¿ok? Listo, les voy a colocar sus claves para que puedan visualizar, responder al final. Ya está, cuando lo desarrollen y nos quedamos aquí. Voy a dejar un minutito y luego dejo de compartir, ¿ya? Oye, les tiene que apagar su audio, pues nos vamos a enterar que ha tomado desayuno, su café con su pan con huevo. ¡Qué barbaridad! A buena hora, ¿no? Yo todavía no tomo mi desayuno, yo tomaré en un ratito. La próxima semana vamos a ver, me parece, ya la oración. Y no se preocupen porque vamos a volver a revisar lo que es frase nominal, específicamente en función sujeto, y vamos a revisar nuevamente la frase verbal, pero desde la perspectiva de predicado. Así es que a partir de la siguiente semana nuestras clases van a ser medio repetitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a revisar cosas que ya vimos, solo que desde otra perspectiva. Así es que vamos a tener unas 2 clases como de así, de calma, de relajo, nada nuevo específicamente, pero sí vamos a recordar mucho acerca de la frase nominal y la frase verbal desde la perspectiva de sujeto y desde la perspectiva de predicado. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir. Ah, voy a colocar gente y ataca a la gente. Voy a colocar aquí mi PPT. Y, y ya está. Prendo mi cámara un ratito que la había apagado por Dios, disculpen, no me he dado cuenta. Y ahí terminamos. Ok, voy a tomar una imagen. Listo. Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.